Bienvenido a las personas que os habéis conectado en directo, bueno, sé que es un esfuerzo importante, así que nada, pues muchísimas gracias y reconocer justamente pues ese interés y ese, ese esfuerzo, ¿no? de compartir en directo esta sesión. Deciros también simplemente desde lo más operativo que se está grabando la sesión para luego poderla colgar en la plataforma para aquellas personas que no se pueden conectar en directo. Entonces, si alguna persona tiene dificultad, pues que no quiere que se le vea su imagen o lo que sea, pues simplemente apagar la cámara y ya está. Para que bueno, no haya problemas con la imagen y esas cuestiones, ¿vale? Me presento, yo soy Martina, soy la persona que está tutorizando el curso. Bueno, he interactuado con muchos de vosotros y muchas de vosotras pues a través de los foros, mensajes y tal, pero bueno, por lo menos hoy sí que nos ponemos cara y nos vemos un poquito, que siempre es interesante, aunque sea de estas maneras virtuales. Y el objetivo un poco de la sesión de hoy, pues es justamente tener un espacio, aunque sea cortito, porque es una hora de sesión que tenemos, como para aclarar cuestiones del curso, pues que os hayan generado dudas, reflexiones, que queráis intercambiar, cualquier tipo de comentario o de pregunta que queráis hacer sobre el contenido del curso. Y luego también profundizar un poquito más en las cuestiones prácticas del módulo 3, en las herramientas que tienen que ver con la detección de situaciones de trata, pues tener como un espacio pues que yo creo que es interesante como para poder poner en común experiencias prácticas que hayáis tenido o profundizar a través del análisis de otros casos, que es verdad que en el módulo 3 ya tenéis un ejercicio de resolución de un caso, pero bueno, pues utilizando otros casos diferentes que podamos también abordar otros aspectos del proceso de detección y de la realidad de la trata de personas, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un poquito el objetivo. Yo he preparado algunos casos, son todo casos reales, pues que con los que he tenido contacto o bien yo directamente o bien provienen de compañeras de otras organizaciones con las que yo he trabajado, aunque no los haya conocido yo de manera directa. Pero también sería interesantísimo si alguno de vosotros o alguna de vosotras tiene alguna experiencia, algún contacto, algún caso, alguna persona que se le haya venido a la cabeza como de manera muy concreta, pues viendo un poco todo el contenido del curso, pues sería muy, muy interesante poderlo también poner en común y trabajar un poco, pues justamente esa experiencia real vuestra, concreta, ¿no? Desde vuestro rol de policías locales o agentes tutores, pues cómo habéis podido trabajar e intervenir en esos casos, ¿no? Entonces, si queréis, para empezar, como podemos abrir como un pequeño turno, si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna cosa que quiera preguntar o comentar sobre el contenido del curso, empezamos abriendo como un pequeño turno, y luego una vez que aclaremos esas cuestiones, pues vamos ya a empezar con la otra parte más práctica. Somos poquitos y poquitas hoy. Así que, bueno, yo os animo a que participéis porque si no, pues se va a hacer como un poco pesado, pues hablando yo sola y tal, porque claro, tengo preparado una dinámica que requiere un poquito eso, ¿no? Que participéis y que comentéis un poquito para que esto funcione. Así que nada, si queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queráis comentar sobre el contenido del curso, pues podemos abrir ahora un turno y si no, pues siempre que salgan cosas durante la sesión, por supuesto, sentidos libres para comentar en cualquier momento. ¿Qué os ha parecido el material? Renato, adelante, sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Llevo los cascos de gamer de mi hijo, pero bueno, en principio escucho mejor. El- Hacer un curso de estos a mí me parece triste desde el punto de vista de lo que sufren las personas, eso es lo primero. Te das cuenta de una realidad que sabías que existía, pero cuando profundizas es más feo de lo que parece. Yo soy policía local, imagino que algunos y algunas, creo que Rosa María Ramos también es policía local, de Javea.
la dificultad que tenemos a la hora de, ya no de detectar, sino de canalizar. Yo por lo menos lo que he trabajado ha sido todo con la UCRIF, la unidad de crimen organizado, y que estaba en Alicante en detección de personas que estaban en situación laboral muy cruel, y alguno más que he tenido es en prostitución, de una prostituta que quería salir. Y Policía Nacional me llamaron porque querían ubicar una zona de lo que solo veía ella. Pero aquí estamos en lo de siempre, y sobre todo en el proceso penal, cuando quieres sacar a una persona. Lo complejo es que hasta que no esté convencida de que inicie todo el trámite judicial y por tanto procesal, nos quedamos en tierra de nadie las policías locales. Podemos detectar, pero si no tenemos alguna organización muy especializada, que sois especialistas, entiendo, para que durante 3 meses, 6 meses, un año, 2 años se les convenza para que inicien el proceso penal, porque si no nos quedamos un poco, desde mi punto de vista, es mucho trabajo, pero realmente es a largo plazo, no es de forma inmediata. A no ser que, como se hacía aquí, venía la UCRIF a las empresas de ropa usada con inspección de trabajo, y sí que se les metía, pero son denuncias, y procedimientos penales también se iniciaron algunos, pero es algo muy organizado. Estoy hablando de poquitas cosas que yo conozco, ¿eh? Sí, muy interesante. Claro, hay un tema de lo que tú comentas, que hay dos cuestiones que me gustaría, desde mi experiencia, ¿no? Y por compartir también, porque claro, yo he trabajado muchísimos años en el ámbito de las organizaciones especializadas, ¿no? Y por compartir también visiones y maneras de entender un poquito el trabajo, que yo creo que son complementarias y es interesante que colaboremos y que pongamos en común, ¿no? Pero muchas veces para nosotras, y yo creo que está un poco en la línea de lo que tú has dicho, como que todo el proceso judicial y de denuncia es como el último paso, ¿no? Una vez que las mujeres ya están recuperadas, se sienten fuertes, ¿no? Y tienen esa capacidad de transitar por un procedimiento que muchas veces es muy complejo para ellas, muy duro, incluso a veces puede llegar a ser revictimizador y violento para ellas, ¿no? Porque pues los juzgados no son fáciles de vivir todo lo que pasa allí, ¿no? Y enfrentarte, por ejemplo, a los abogados defensores de los tratantes, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así, hay ciertas herramientas judiciales que son interesantes y que cada vez desde la Fiscalía se están planteando más, sobre todo para aquellas víctimas que están más deterioradas psicológicamente o aquellas que quieren regresar a sus países de origen, que algunas también lo piden, que son las pruebas preconstituidas. El poder establecer una prueba preconstituida es algo que viene del ámbito de la violencia contra los niños y las niñas, sobre todo la violencia sexual contra niños y niñas. Se entiende que los niños y las niñas son víctimas especialmente vulnerables y que por lo tanto el hecho de que ellas estén testificando durante la fase de juicio oral puede ser muy duro para ellas, ¿no? Por todo lo que implica todo ese espacio y ese procedimiento. Y entonces se graban las declaraciones de los niños y de las niñas con todas las garantías, obviamente, la posibilidad de que estén presentes los abogados defensores de los acusados, etcétera, etcétera. Se hace muchas veces por videoconferencia para evitar que puedan estar en el mismo espacio físicamente, y eso se está empezando a implantar desde hace ya bastantes años en los procesos jurídicos que tienen que ver con el delito de trata de seres humanos, sobre todo delitos de trata con fines de explotación sexual. ¿Vale? Entonces eso yo creo que es una buena práctica que habría que ir generalizando cada vez más porque todavía hay algunos juzgados que no lo admiten. Es decir, depende mucho del juzgado de instrucción que te toque durante el procedimiento penal, pues que te admita o no te admita la posibilidad de establecer una prueba preconstituida en un proceso por trata de seres humanos, ¿no? Pero desde la Fiscalía es como una instrucción que tienen ya emitida para todos los fiscales provinciales, ¿no? Y que intenten siempre plantear el preconstituir las pruebas de las declaraciones testimoniales de las víctimas, justamente para evitar todo esto que estamos comentando, ¿no? Y otro elemento de lo que ha comentado Renato que me parece muy interesante es la experiencia de trabajo conjunta entre Inspección de Trabajo y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
que yo es verdad que he tenido más contacto con ese tipo de operaciones conjuntas entre inspección y guardia civil en el ámbito de la agricultura, ¿no? Cuando se entran en determinadas fincas agrícolas donde se sospecha que puede haber trabajadoras y trabajadoras en situación de explotación, que hay intervenciones conjuntas entre guardia civil e inspección de trabajo. Y la verdad yo creo que es una muy, muy buena práctica porque es una manera de también justamente de hacer una visión conjunta de todo lo que tiene que ver con el delito de trata de seres humanos desde lo policial, pero también desde lo que tiene que ver con las infracciones de lo laboral, ¿no? Y en algunos casos incluso se ha contado con la presencia de entidades especializadas durante esas mismas operaciones, ¿no? Que acompañan. Esto lo he visto tanto en este tipo de operaciones en el ámbito agrícola como incluso en inspecciones policiales en lugares de ejercicio de prostitución donde, en este caso, la Policía Nacional, sobre todo, entra en pisos o en locales de alterne donde se sospecha que pueda haber situaciones de explotación y van acompañados de instituciones, de entidades, perdón, especializadas en la atención a las víctimas para en ese momento inmediato poder prestar otro tipo de atención diferente a las víctimas de la que puede prestar a lo mejor el cuerpo policial que no tiene a lo mejor las herramientas y las capacidades para entablar determinado tipo de conversaciones, informar de determinada manera a las víctimas y ofrecer de manera inmediata una atención especializada, un recurso de acogida o responder a las necesidades que puedan tener las víctimas en ese momento. Y eso también yo creo que es una práctica interesante, ¿no? Pero eso sí, siempre teniendo en cuenta y poniendo por delante, y eso a veces cuesta, em, que la ley es muy clara en este sentido, el artículo 59 bis es muy, muy claro en este sentido, que no se ha de condicionar en ningún momento los recursos de protección, la posibilidad de obtener un periodo de restablecimiento y reflexión, cualquier mecanismo de protección que establece la ley para las víctimas de trata, no ha de estar condicionado a que ellas quieran o no en ese momento colaborar con las autoridades en la persecución del delito, sino que ellas tienen que tener la posibilidad de restablecerse, de recuperarse y de reflexionar si quieren hacerlo o no. Incluso a veces después de ese periodo de reflexión, cuando ya se encuentran mejor, deciden que no. Y hay muchas razones legítimas por las cuales las víctimas pueden decidir no colaborar. Tienen que ver con pues, el miedo que pueden tener a sufrir represalias y la escasa posibilidad de protección que otorga actualmente nuestra legislación a los testigos protegidos. Sabéis que la ley de protección de testigos y peritos es del 94, es muy antigua y ofrece realmente muy pocas posibilidades de protección real a las personas, ¿no? Y sobre todo cuando ellas temen por sus familias en su país de origen, eso hace que ese miedo aumente muchísimo y realmente no contamos en España con una posibilidad real más allá de lo que pudieran obtener si fueran, si se les otorgara el estatuto de refugiado. Ahí sí tendrían la posibilidad de traer de manera ágil a sus familias, pero claro, eso también es un proceso largo hasta que consiguen el estatuto, si no, no hay ningún tipo de posibilidad de reagrupación familiar preferente para este tipo de víctimas, ¿no? Que han sufrido este tipo de delitos y cuyas familias en el país de origen muchas veces pueden correr un riesgo importante, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones influyen también y son razones legítimas que pueden tener las víctimas a la hora de tomar una decisión sobre si colaborar o no con las autoridades, ¿no? Y aún así, aunque no colaboren, una vez finalizado el periodo de restablecimiento y reflexión, pues ya habéis visto en el material del módulo 2 que se ofrece la posibilidad de obtener un permiso de residencia por razones excepcionales en función de su situación personal, ¿no? De, pues, el impacto psicológico de la situación de trata vivida, el proceso de recuperación en el que se encuentran insertas las víctimas ¿no? Y todo ese trabajo que están haciendo para poder reintegrarse en la sociedad fuera de la situación de trata que han vivido. No sé si alguien más quiere comentar alguna otra cosa, compartir alguna otra reflexión, duda, pregunta. Adelante, Renata. Yo continúo, es que yo soy muy de estructuras. El tema del trabajo en red, que para mí es fundamental en cualquier tema de víctimas.
Me imagino que el tema este de la reflexión, estáis en contacto también con la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, que en la Comunidad Valenciana están bastante desarrolladas, pero no sé qué tipo de organizaciones estáis trabajando en red. ¿Por qué lo digo? Porque yo puedo detectar, pero si no tengo una red que un poco le haga el círculo a la víctima y haga una similitud con la violencia de género, para que luego continúe o no continúe, pero que tenga el apoyo, va a Claro, ser difícil que podamos acompañarlas, porque el inicio a lo mejor es entre comillas, menos agrio, pero luego cuando empieza el procedimiento es muy duro. Y quería sí. saber qué entidades reales se están trabajando, porque se me pierde, en algún sitio se me pierde información para ver cómo se trabaja, porque por lo menos a las policías locales iniciamos, pero a partir de ahí ya se nos pierde y no sé Claro, con quién contactar. claro. A ver, en cada territorio es diferente. Es una de las cosas que os comentaba, creo que en alguna de las entradas del foro se comentaba, ¿no? La diferencia que hay a nivel territorial en función del lugar en el que sea detectada la víctima o el lugar en el que estéis vosotros y vosotras trabajando. Es muy, 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 muy diferente. Depende mucho de cómo sea la ley autonómica de violencia de género en cada territorio, si esa ley incorpora la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en este caso, y de mujeres y niñas, pues ahí habrá pues, probablemente posibilidad de acceso a recursos públicos, ¿no? Es decir, a pisos de acogida, centros de día que tengan titularidad pública, más allá de que sean luego gestionados de manera privada por una organización especializada, pero son de titularidad pública. Eso no pasa en todas las comunidades autónomas. Yo ahora mismo tampoco tengo claro todo el mapa, ¿no? De todas las legislaciones autonómicas, pero varía mucho. Y luego también depende mucho, pues eso, hay lugares, yo qué sé, Madrid. En Madrid hay un montón de organizaciones. En Madrid, además, las organizaciones que trabajan en la ciudad están ya organizadas en una mesa de organizaciones que se coordinan entre sí, que ponen en común el trabajo que realizan y que hacen justamente un poco una labor de sistematizar todo eso, de además de contactar conjuntamente, pues yo qué sé, con Policía Nacional, etcétera, etcétera, para tener como un diálogo conjunto. Pero eso tampoco pasa en todas las ciudades. Por ejemplo, en Andalucía hay una red andaluza de organizaciones especializadas en la atención a víctimas de trata, en Galicia también. Depende mucho de la comunidad autónoma que exista una coordinación entre las propias entidades o no, ¿vale? A nivel estatal sí que existe una red española de lucha contra la trata, donde hay muchísimas entidades participando. El último dato que yo tenía, que puede haber cambiado, porque desde hace un par de años eran de 25 entidades aproximadamente incorporadas en la red española contra la trata, ¿vale? Y claro, esas entidades, pues algunas tienen varias delegaciones en cada territorio y en tiempos al menos, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género mantenía una guía de recursos actualizada, que una vez al año se actualizaba y tenía todos los datos de qué entidades había en cada territorio y qué recursos tenía, qué dispositivos ofrecía, qué servicios ofrecía cada una de esas entidades. Eso ya no se actualiza, la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género ya no hace ese trabajo, aunque sí que es verdad que las unidades de violencia de género dentro de las diferentes delegaciones y subdelegaciones de gobierno sí que tienen esa información, sí que tienen la responsabilidad de tener esos datos y de tener esa información. Entonces, una buena vía de coordinación para estar al tanto es esa, es a través de las unidades de coordinación de violencia de género dentro de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, ¿vale? También es verdad que a raíz de la instrucción 6/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se establece en el marco de la Guardia Civil y de la Policía Nacional la figura del interlocutor o la interlocutora social, que también tiene la responsabilidad de servir de enlace, de comunicación con las entidades especializadas y también debe llevar al día un poco lo que son la lista, ¿no? de organizaciones que estén trabajando en su territorio.
Eso también puede ser una vía interesante para obtener esa información. Además, en cada provincia, la Fiscalía de Extranjería y de Trata de Seres Humanos organiza una mesa de coordinación donde intervienen, además de la propia Fiscalía, obviamente, la unidad de coordinación de la Delegación y Subdelegación de Gobierno, obviamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las entidades especializadas que también trabajan en el territorio. Con lo cual también la Fiscalía es una buena vía para obtener esa información. Es difícil porque digo, no hay ahora mismo un lugar donde tú digas, aquí, vete aquí, que aquí vas a encontrar toda la información de las entidades que hay en tu territorio. Varía muchísimo. Varía muchísimo en cada territorio la posibilidad de que haya pues, una estructura creada, una coordinación de trabajo en red entre todas las organizaciones. Si esa coordinación de trabajo en red, además de las organizaciones, incorpora pues eso, fiscalía, fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera. Pero se supone que sí, porque a través del protocolo marco se establece que la Fiscalía tiene que hacer ese trabajo en cada provincia y tiene que crear esas mesas de coordinación en cada provincia que se deben reunir 2 veces al año. Entonces es interesante a lo mejor contactar con la Fiscalía como para establecer esa coordinación, poder participar en esos espacios, etcétera, para estar al tanto de todas las entidades y de los recursos que hay disponibles en cada provincia, ¿no? Luego, a nivel obviamente municipal, en cada ayuntamiento entiendo que tendrán también la información de los recursos disponibles en el municipio. Hay algunos ayuntamientos como Madrid, Barcelona que tienen recursos municipales propios especializados en el tema de la trata. En este caso, como siempre, la mayoría está todo enfocado a la trata con fines de explotación sexual, aunque Barcelona es verdad que tiene también un pequeño recurso para trata laboral y especialmente para hombres. Aunque eso es la excepción, en general lo que se aborda fundamentalmente es la trata sexual y yo creo que con esto más o menos os puedo contar. Pero has comentado que estabas en Alicante, Renato. Bueno, dentro de Alicante, un pueblecito de 11.000 habitantes. Vale, porque yo, si no estoy mal informada, hace un par de años, 3 años o aproximadamente, la Generalitat puso en marcha un recurso autonómico, o sea, puso en marcha como dispositivos centros especializados de atención en todas las provincias, ¿vale? En la Comunidad Valenciana. No te puedo decir ahora mismo exactamente la ubicación ni nada, pero sé que había, o sea, era un recurso como muy integral donde se planteaba que había unidades móviles, que había centros de atención, etcétera. Y luego también es importante saber que a través del Plan Camino, que es el plan de inserción sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata o explotación sexual o mujeres en contextos de prostitución, sí que se han ido creando dispositivos de atención en todas las, vamos, en casi toda España por no decir en toda España, ¿no? A nivel de provincias. Lo que pasa es que es difícil de saber ya luego, pues, en cada provincia o en cada ciudad dónde está, quién lo lleva, ¿no? Pero sí que se ha hecho un esfuerzo muy grande a través del Plan Camino de ir creando ese tipo de dispositivos. Son sobre todo unidades móviles y centros de día, lo que se ha puesto en marcha con el Plan Camino. Algunas entidades que ya lo tenían, tienen también recursos de acogida, pero lo que más se ha puesto en marcha con el Plan Camino han sido eso, centros de día y unidades móviles que se desplazan a los lugares de ejercicio de prostitución para entrar en contacto con las mujeres. ¿Más cositas? Bueno, pues si queréis, no sé si tenéis alguna o algún caso, alguna experiencia concreta de alguna persona con la que hayáis estado en contacto que queráis compartir y que podamos trabajar juntos hoy, o si no, pues pongo alguno de los que yo tengo. Venga, pues os comparto pantalla y os pongo un caso. ¿Lo veis?
¿Se ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale, pues si queréis, os leo un poquito la historia de Ángela. El nombre es ficticio y algunos datos han sido cambiados para conservar el anonimato de ella, pero bueno, porque veáis un poquito la historia, ¿no? de Ángela. Es una mujer colombiana de 25 años que estaba siendo explotada sexualmente en Bahrein, que a su vez había huido previamente de una situación de explotación en Sri Lanka. El periplo es bastante complejo. Y allí en Bahrein, durante pues, el tiempo que estaba ejerciendo allí, siendo explotada sexualmente allí, conoció a otra compatriota, la cual le dijo que podría ganar muchísimo más dinero si se fuese a Europa a trabajar, a ejercer la prostitución, y le ofrece ponerla en contacto con una mujer que gestiona pisos de prostitución en España. Entonces, esta mujer, la que estaba en España gestionando pisos de prostitución, le compra a Ángela el billete para venir a Madrid, la recoge cuando llega al aeropuerto y la traslada a un piso en la ciudad de Oviedo. Ahí entonces es cuando le comunica que ha adquirido una deuda de 5.000 euros, perdón, para hacer frente a esa deuda, Ángela fue obligada a atender hombres las 24 horas del día, no se le permitía el uso del preservativo y la dueña del piso se quedaba con todo el dinero que Ángela generaba. Entonces, bueno, pues ahora os pregunto un poquito, después de haber leído este caso, em, ¿qué observáis? ¿Qué cosas os llaman la atención en este caso? Hombre, demasiadas. Ujú, Lo primero, lo que digo, la tristeza que produce como todavía se ejerce la prostitución de esta forma. La segunda, que cuando contraen una deuda ponen 5.000 euros y cómo se devuelve ese dinero, que lo he leído en muchos supuestos, pero contraen una deuda y cómo se va generando y la aumentan. Y lo otro, imagino que esto irá acompañado de golpes, de amenazas y de muchas otras cosas, que no solo algo tan cerrado, ¿no? Entiendo que será algo ujú. así, porque si no la mujer se podría ir del piso, la tendrán encerrada, como mucho la dejará lavarse y comer, pero todo lo demás será sexo, pues cuando en el piso eso quieran ir los hombres allí, claro. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, bueno, a mí me parece muy grave que no le permitan el uso de preservativo. Es que encima además se arriesga a contraer una enfermedad que, de la que ya no, aparte de la deuda, Mm, ya no puedes salir nunca de esto. claro. Bueno, justamente el no permitir el uso del preservativo es un indicio de explotación, ¿vale? Es algo, es un indicador que ya nos está dando una clave de que aquí hay una situación de explotación, ¿no? Más cositas. Hola, buenas tardes. Yo es que esto lo veo una barbaridad. Es que no me lo veo tan grave que no me cabe en mí en la cabeza que estas Ujú. situaciones puedan, bueno, pasan, pero bueno, Sí, no, no sé, lo veo una barbaridad. es una barbaridad. El impacto psicológico que tiene esto, ¿no? Porque además veis que esta mujer no es solamente lo que le pasa cuando llega a España, ¿no? Sino que ya viene de un periplo previo, ¿no? De haber sido explotada sexualmente en otros Es países. que luego psicológicamente como, a ver, es que tienes que estar muy preparado y muy especializado para poder atender este tipo de personas. Es que si Ujú. falla, si falla, no sé cómo explicarme. A ver, si falla el acompañamiento, falla el inicio del proceso ante este tipo de mujeres, se puede ver abocada otra vez a la misma situación. Entonces es Claro. tan primordial el inicio, el primer contacto con las mujeres que lo veo, no sé, lo veo complicado. Este caso lo veo muy complicado, ¿eh? Sí, este es un caso real atendido por una organización con la que yo he trabajado. No lo he atendido yo directamente, pero efectivamente es un caso especialmente complejo por muchas razones, ¿no? Por la experiencia de victimización tan larga que tiene esta mujer siendo tan joven. Estamos hablando de una chica de 25 años al final que ha pasado por todo esto, ¿no? Y el impacto que eso puede tener en ella, el nivel de desconfianza
que ella pueda generar a cualquier persona nueva que conozca, ¿no? Y lo difícil que va a ser en ese caso todo el proceso de ganarse la confianza de esta persona, ¿no? Pero yéndonos un poquito más adelante, os quería preguntar inicialmente, en este caso, ¿cuáles son los indicadores de trata que observáis en este caso? Bueno, pues entre otros que se quedan todo el dinero, la falta de Ujú. libertad, de movimiento y evidentemente el ejercicio de la prostitución sin ninguna medida de seguridad, que es lo que ha dicho la otra chica. Mínimo eso, Sí. que es todo, vamos. Y yo quería añadir a esto, tú imagínate si yo toco con una chica de estas, intento ayudarla, yo soy hombre, lleva 10 años no, pero por lo menos 4 o 5 años soportando hombres. Ya puedo tener todas las técnicas comunicativas que quiera, que no voy a contactar con ella ni a la de tres. Imposible. Eso sería otro hándicap, en este caso para los policías, que somos chicos, hombres. Sí, sí, eso es un elemento, mira, Carla comenta, el hecho de tener que devolver el dinero prestado para llegar a España o al país al que accede, efectivamente, la deuda, ¿no? La contracción de una deuda es un indicio. Y lo que comentas, Renato, sí que es muy importante, ¿no? Es verdad que no es algo automático ni que siempre vaya a ser así. No todas las víctimas lo viven de la misma manera. El hecho de la presencia de una figura masculina como les pueda afectar, pero es verdad que en algunas puede ser un elemento distorsionador si han generado algún tipo de rechazo a la figura masculina por esa experiencia y puede pasar fácilmente, ¿no? Y yo creo que hay un elemento ahí interesante, ¿no? De cómo eh, un hombre en un rol de atención, ¿no? A una mujer que ha pasado por todo esto, ¿no? Creo que es importante todo el trabajo, ¿no? De revisar la propia masculinidad, la manera de ser hombre, cómo nos comunicamos, cómo nos acercamos a las otras personas, ya sean mujeres o víctimas o no, simplemente a las otras personas, ¿no? ¿Cuáles son esas formas, ¿no? Que muchas veces implica una masculinidad tradicional, ¿no? Que muchas veces es como mucho más agresiva, mucho más competitiva, ¿no? Que tiene otro tipo de valores que a veces pues pueden ser contraproducentes para este tipo de tareas, ¿no? Entonces, como que yo creo que eso es muy importante, como que autoanalizarse, trabajárselo, darse cuenta, ¿no? De hasta qué punto estamos reproduciendo a veces los hombres por su lado, pero las mujeres también a veces en otras cuestiones, ¿no? Que también aprendemos una manera tradicional de ser mujeres, ¿no? Que tiene que ver más a lo mejor con la sumisión, con quedarnos calladas, etcétera, etcétera, y que también es contraproducente en otros contextos, ¿no? Pero en este caso, hablando de este, es muy importante ese trabajo personal de los hombres que quieran acercarse a estas mujeres y lograr en algunos casos, poder entablar una relación de ayuda con ellas, ¿no? Porque incluso muchas veces vemos que mujeres que están en contextos de prostitución acaban entablando relaciones de pareja con otros hombres, con muchas veces son clientes a los que ellas conocen en el ejercicio de la prostitución, ¿no? Y que acaban generando luego relaciones de violencia por parte de la pareja o expareja, relaciones de dependencia o de maltrato con estos hombres que al final, claro, son hombres también con unas pautas de relación, pues eso, muy masculinizadas en el sentido de esa masculinidad tradicional, ¿no? Y más dominante, por decirlo de alguna forma, que a veces también existe, ¿no? Entonces yo creo que eso es como algo al final que se va reproduciendo en ese sentido, ¿no? Y que al final Em, uno de los impactos más importantes que tiene la violencia sobre las personas que la sufren, y no solamente sobre las mujeres, pero en este caso en particular, es lo que se llama el proceso de indefensión aprendida, que tiene que ver justamente con esa desactivación de las alertas que a lo mejor otras personas sí que pueden tener, ¿no? Y que en el momento en el que se empiezan a meter en situaciones de riesgo
hay algo que te hace, ¡plin! Dices, uy, aquí esto es peligroso, mejor me alejo, ¿no? Pues la vivencia cotidiana de violencias hace que esas alarmas se vayan desactivando y que sistemáticamente estas mujeres acaben metiéndose una y otra vez en situaciones problemáticas, en situaciones de riesgo. Bien sea, pues como en el caso de Ángela, ¿no? Que acaba siendo, o sea, que para salir de una situación de explotación acaba entrando en otra, o también vemos mucho de mujeres que para salir de situaciones de explotación acaban entrando en relaciones de pareja violentas, abusivas. ¿No? Como bueno, ven en esos hombres clientes muchas veces que los conocen en los propios contextos de prostitución, los ven como salvadores, como la posibilidad de salir de esa situación de explotación y al final acaban pues pasando de Guatemala a Guatepeor, ¿no? De una manera permanente y encadenando situaciones de riesgo, de peligro, de violencia, de un tipo o de otro, una detrás de otra, ¿no? Eso es lo que llamamos indefensión aprendida. ¿Qué más indicadores veis aquí en el caso? Indicadores que tengan que ver con las acciones que se producen. ¿Qué acciones? ¿Cómo se produce aquí la captación, el traslado? ¿Cómo veis aquí ese tipo de indicadores relativos a las acciones de la trata? Que una mujer ha contactado con ella. Es como también utilizan la serie de, bueno, los grupos de trata para captar a mujeres. Confían más en una mujer que en un hombre. Ujú. También podía ser el hecho, a lo mejor, el hecho mm, de ganar mucho más dinero, la oferta esta de irse a trabajar en España a cambio Claro, de ganar mucho más dinero. Cualquier país de Europa, mucho mejor que Bueno, España. sí. sí. Efectivamente, aquí hay un elemento fundamental para la captación y que es un indicador muy claro de trata, y es que no es ella la que busca activamente irse de Bahrein, sino que hay alguien que se le acerca y le dice, oye, te ofrezco esto, te ofrezco esta posibilidad. No es que Ángela diga, es que yo me quiero ir a España porque sé que en España voy a ganar más dinero, sino que hay alguien que le pone en la cabeza, de alguna manera, viendo una situación en la que ella está, que es una situación de vulnerabilidad, es decir, aquí hay varias cuestiones, hay una captación, ¿no? A través de esta oferta de trabajo en la que, sin que Ángela se haya planteado la posibilidad de que su salida a una situación de vulnerabilidad sea viajar a otro país, hay alguien que se lo ofrece, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya un primer indicador de captación que es muy importante. Es decir, la persona no busca ese viaje, no es la promotora de ese viaje, sino que hay alguien que se lo ofrece como una salida a una situación complicada en la que se encuentra la persona. Eso es un elemento. Está claro también el traslado, es decir, es un traslado además preparado. Ángela no hace esas gestiones, sino que alguien le compra el billete, le gestiona todos los trámites para poder viajar, ¿no? Y le da todas las instrucciones de cómo hacer ese viaje, ¿vale? Em, Incluso está todo organizado para que cuando llega a Madrid la trasladen a Oviedo, al piso de prostitución que había en Oviedo, ¿no? Y vemos también aquí la acogida. Efectivamente, cuando llega a Oviedo se produce la acogida en ese piso y ahí es donde le cuentan toda la realidad de lo que implica ese viaje. Entonces vemos ahí claramente los indicadores de acciones están muy claros. Hay una captación, hay un traslado y hay una acogida, ¿vale? Entonces, en esa parte, en lo que tiene que ver con las acciones, está clara esa parte de la trata. Vamos ahora a los medios. ¿Qué medios se utilizan? ¿Qué indicadores de medios veis en este caso? ¿Qué medios se han utilizado para lograr captar a Ángela? ¿Cuáles veis? Recordadlo, voy a hacer como un así recordatorio de los medios, ¿no? El engaño, el fraude, el abuso de una situación de vulnerabilidad, la violencia, la intimidación, el rapto, el pago a personas que tengan responsabilidad sobre la otra persona.
¿Cuáles veis aquí? Bueno, aquí sería el engaño, ¿no? El engaño. El engaño. La ¿Alguno vulnerabilidad. más? Sí, la vulnerabilidad. El abuso de una situación de vulnerabilidad, efectivamente. Son esos dos fundamentalmente, ¿vale? Y este es interesante cuando vemos aquí del engaño, y eso lo veíamos también en el material del curso, porque como veis, aquí el engaño no es relativo a la actividad que va a realizar Ángela cuando llegue a España, sino es relativo a las condiciones en las que se va a realizar esa actividad. Ángela sabe claramente que viene a ejercer prostitución. Eso se le dice muy claramente. Vas a seguir trabajando en lo mismo, pero vas a ganar más dinero. Eso es lo que se le ofrece a Ángela como condiciones cuando se le plantea la posibilidad de venir a Europa, ¿vale? Entonces el engaño está ahí, está con respecto a las condiciones de la realización de esa actividad. Y efectivamente, como decíamos antes, hay una situación de vulnerabilidad porque Ángela ya estaba siendo prostituida, explotada en Bahrein. Y venía además también de una experiencia de explotación previa en Sri Lanka, con lo cual todo eso la coloca en una situación especialmente delicada y compleja y vulnerable, que la pone un poco en el disparadero, carne de cañón, por decirlo de alguna manera, para este tipo de grupos criminales, ¿vale? ¿Cuáles serían en este caso los indicadores relativos a la explotación? ¿Dónde veis aquí el tercer elemento de la trata, que sería la explotación? La deuda La deuda. y La deuda, perdonadme, perdón, la deuda más bien sería un medio. Es un medio para mantener el control sobre ella y para doblegar su voluntad, ¿vale? La imposición de deudas, para mí particularmente, es más un medio, perdón, que no lo habíamos visto antes, se me había pasado, más que un indicador de explotación. Lo de las 24 horas. Ujú. Y también, bueno, y también lo que, bueno, que la dueña se quedaba con todo el dinero. el riesgo a la salud. Claro. La imposibilidad de utilizar los medios de prevención. Serían estos tres indicadores que se observan claramente en el, perdón, en el caso, ¿no? En las 24 horas, estar disponible las 24 horas del día, sin descanso, trabajar sin descanso, el no poder utilizar los medios de protección, o sea, el imponerle la no utilización de medios de protección y el no tener acceso a los ingresos que ella misma generaba. Esos serían como los tres indicadores claros de explotación, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, este es un caso muy claro, muy contundente, ¿no? Aquí como que hay pocas dudas, salvo que se tenga una idea errónea de que para que sea trata la persona tiene que haber sido engañada con respecto a la actividad que iba a realizar. Salvo que se tenga esa idea errónea, como que es muy, muy claro el caso de trata, ¿no? Pero como digo, es una idea errónea, ¿vale? Entonces es como muy, muy evidente, ¿no? ¿Qué actuaciones creéis que se podrían llevar a cabo en este caso? ¿Qué intervención creéis que se podría realizar? Hombre, sin salir del piso va a ser difícil atenderla. Como no haga una videollamada o tenga alguna amiga, algún contacto que ponga en conocimiento de alguien, los Ujú. enlaces los tiene totalmente controlados, con lo cual va a ser bastante difícil. Por estar en un piso, lo que hay es como mucho las dejan salir a comprar algo, muy pocas cosas, entre ellas maquillaje, y seguramente se lo van a traer en este caso la madame se lo trae, con lo cual el resto va a poder hacer poco. Y aún así, aunque consiguiésemos contactar con ella, lo muy difícil sería conseguir que confiase en nosotros. Quiero decir, no ha encontrado a nadie que en realidad le haya ayudado en su vida. O sea, está difícil. Está difícil. Bueno, aclarar que aquí no se dice en ningún momento si uno de los elementos de control tiene que ver con la limitación de movimientos o el control de las comunicaciones. Aquí, en el caso al menos, no está dicho, no lo sabemos. No sabemos qué posibilidades tiene ella de comunicarse con personas externas, de salir o no salir del lugar en el que está siendo explotada. Es fácil intuir que no tiene esa capacidad,
pero en realidad no lo sabemos, porque muchas veces los mecanismos de control que ejercen los tratantes no son tan claros ni tan contundentes, ¿no? O sea, la propia adquisición de la deuda, el hecho de que ella, por ejemplo, esté en España en situación irregular y no conozca el lugar en el que vive. Si ella tiene familia en su país de origen, amenazas contra su familia o la violencia que se pueda ejercer sobre ella para doblegar su voluntad pueden ser medios que utilicen los tratantes para controlar a las víctimas sin necesidad de mantenerlas encerradas, sin necesidad de cortarles vías de comunicación al exterior, porque ellas ya sienten tanto miedo y se sienten tan perdidas, se sienten tan desarraigadas, tan solas, ¿vale? Que no sienten que tengan otra opción aparte de someterse a la explotación que están sufriendo, ¿vale? Muchas veces es mecanismos mucho más sutiles que cerrar una llave o mucho más violentos, ¿no? Que eso, ¿no? En este caso no lo sabemos porque la información que tenemos en este momento sobre el caso no nos aclara qué tipo de medios están utilizando los tratantes en este caso para controlarla a ella mientras está en el piso, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, algo a lo mejor que si tuviéramos contacto con ella, pues pudiéramos indagar para poder hacernos una idea más amplia del caso y saber qué estrategias pudiéramos utilizar con ella. Claro, este caso, las compañeras de la organización que lo atendieron entran en contacto em, porque ella acaba saliendo de ese piso. Ella huye del piso viéndose en la situación que estaba, acaba huyendo del piso, yéndose a otra ciudad española y allí entra en contacto con una organización especializada a lo largo del tiempo, ¿vale? Ya después de un tiempo, ¿vale? Pero es verdad que la que sale es ella misma, la que acaba huyendo de ese lugar es ella misma por su propio pie, eh, claro, en un contexto de este tipo es muy difícil que las organizaciones entren a este tipo de pisos donde los niveles de explotación son tan evidentes, ¿no? Eh, es verdad que las organizaciones podemos entrar muchas veces en muchos pisos, sí que entramos, que en las unidades móviles muchas veces sí que podemos acceder a los pisos, pero obviamente suelen ser pisos donde no es tan evidente la explotación. La hay, pero no es tan contundente como a lo mejor la que estamos viendo aquí. Es más parecida a lo mejor al caso que tenéis en el material, el de Roxana Paola, que es como un poco más sutil todo, ¿no? Menos evidente, ¿no? Cuando entramos en pisos. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis esto? Asqueroso. Bueno, sí, efectivamente, asqueroso. Nos quedan unos pocos minutos. No sé si queréis que veamos otro caso antes de cerrar o queréis comentar alguna cuestión más con respecto a este. Bueno, a mí sí que hay un caso que me gustaría enseñaros. A ver si puedo. No me deja. Tenía muchos, pero al final no va a dar tiempo. Bueno, este me gustaría hablar brevemente de este caso. Lo leo y luego comentamos brevemente porque nos quedan ya muy pocos minutos, ¿vale? Este es el caso este sí que lo atendí yo. Este es un caso que lo conozco yo de primera mano, ¿vale? Ella no se llamaba Virginie, pero bueno, le hemos puesto ese nombre. Virginie llega a España por avión, al aeropuerto de Madrid-Barajas, procedente de Guinea Ecuatorial, aunque es de nacionalidad camerunesa. A su llegada es interceptada en el control de migraciones porque lleva un pasaporte falso de la República de Mauricio. En ese momento solicita protección internacional, así que es trasladada a la sala de asilo del aeropuerto. Virginie está embarazada de 5 meses y manifiesta tener otros 4 hijos en Camerún. Los niños se han quedado al cuidado de su tía. Manifiesta que el padre del bebé se llama Pierre y es un hombre con el que mantenía relaciones sexuales de manera esporádica. Y esto es lo que cuenta Virginie cuando hace la entrevista de solicitud de protección internacional con la policía del aeropuerto.
Ella cuenta que su padre murió hace pocos meses y dejó viudas a sus múltiples mujeres. Uno de los hermanos de Virginie fue designado como cabeza de familia, pero ella tuvo un gran enfrentamiento con él, tras lo cual él la amenazó. Esa misma noche vinieron 3 hombres encapuchados a buscarla, se la llevaron a la fuerza y la violaron. Ella intentó denunciar lo que le había pasado, pero nadie la creyó y todo el pueblo se puso en su contra e incluso la llevaron al calabozo. Ella avisó a Pierre, al padre del hijo que estaba esperando, y este negoció con la policía y consiguió liberarla. Pero ella ya no se podía quedar en el pueblo porque temía por su vida. Así que Pierre se la llevó a Malabo, en Guinea Ecuatorial. Allí la dejó en un hotel donde había otro hombre, un hombre al que Virginie no conocía. Y ni siquiera llegó nunca a saber su nombre, y este fue el que se hizo cargo de ella a partir de ese momento. A los pocos días, este hombre le dijo que recogiera sus cosas, la llevó al aeropuerto de Malabo, le dio unos documentos, pasaporte, billete de avión, etcétera, pasó con ella el control de pasaportes y la dejó en la cola para subir al avión. Virginie no sabía a dónde iba a viajar. La entidad especializada en la que yo trabajaba en aquel momento fue requerida para hacer una valoración más exhaustiva sobre la posibilidad de que Virginie pudiera ser víctima de trata durante su estancia en la sala de asilo de Barajas. Durante la entrevista con la entidad, Virginie vuelve a contar la misma historia de su entrevista de asilo, la cuenta como de carrerilla y con prácticamente las mismas palabras que utilizó en dicha entrevista. No es capaz de dar detalles sobre el hotel o sobre el hombre que se hizo cargo de ella, y al ser preguntada por esas cuestiones empieza a mostrarse alterada y con un comportamiento errático. Primero parece estar cansada, luego está como ida, no quiere hablar y solo dice que está preocupada por sus hijos. Después muestra miedo y a ratos simplemente llora en silencio. Este es el caso de Virginie. Y un poco os pregunto lo mismo. Aquí, ¿qué indicadores de trata se observan? Vamos a ver primero las acciones. ¿Cuáles veis? Bueno, ¿Cómo se produce la captación? bueno, yo iba a comentar lo del hecho de que tenga miedo de hablar, de que se la vea, que es un discurso aprendido y que tenga miedo de contar, vamos, que parece que está mintiendo, Mm, ¿vale? Que no quiera dar ningún nombre, es el miedo básicamente te hace ver que no, que algo le está pasando. claro. Sí, pero si nos quedamos solo con eso, perfectamente esto pudiera ser simplemente un caso de tráfico. Es decir, una mujer a la que le han facilitado el viaje para entrar ilegalmente en territorio español con ese pasaporte falso y le han dicho, cállate la boca, porque si cuentas eh, quiénes somos y lo que hacemos, pues es que, claro, nos van a desarticular el chiringuito, ¿vale? Entonces, aquí no sabemos realmente mucho más si nos quedamos solamente con el hecho de que ella cuente una historia estereotipada, que la cuente o sea, como de carrerilla, que se nota que esa historia es falsa, ¿vale? Porque perfectamente le pueden haber dicho, tú para conseguir entrar en España tienes que solicitar asilo, tienes que dar estos pasos y no cuentes mucho, no cuentes nada porque nos desmontan el chiringuito, ¿no? Eso es algo, una de las cosas que muchas veces te dice la Policía Nacional cuando te hace o la Guardia Civil cuando te hacen una entrevista de identificación y no hay información clara sobre la situación de explotación, que es lo que pasa siempre en contextos de frontera, que como la persona todavía no ha llegado a territorio, no ha sufrido todavía la explotación, tú solamente vas a ver indicios que tienen que ver con la captación, con el traslado y con determinados medios de comisión de la trata, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el abuso de la vulnerabilidad. Entonces, cuando tú no ves claramente la situación de explotación, pues normalmente el argumento es, pero es que esto también puede ser un tráfico, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, qué otros elementos podemos utilizar para poder tener una idea más clara de si esto es un caso de tráfico o un caso de trata? ¿Qué os parece?
que esté embarazada de alguien que tenga relaciones esporádicas en un país como Camerún me llama la atención. También que Ujú. tenga otros 4 hijos, esto ya para mí es un indicativo. Claro. Aquí hay un elemento que es como muy, 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 muy contundente en este caso, que es el de la situación de vulnerabilidad previa. Y lo mismo, el hecho de que ella no elige viajar, de que el viaje se le ofrece como una posibilidad de salir de una situación terrible, ¿vale? Esos son elementos como muy, muy claros en este caso que tienen que ver con por un lado con la captación y por otro lado con los medios que se utilizan, ¿no? Ella no sabe a dónde va, no tiene información de cuál es el destino de su viaje, ¿vale? Y luego otra cosa que sí que habéis comentado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su actitud durante la entrevista con la entidad especializada, ¿no? En el momento en el que empieza a tener ese comportamiento errático y a mostrarse alterada. Ahí también hay elementos que pueden hacer sospechar. Pero claro, cuando tenemos tan poca información, es necesario siempre intentar profundizar, intentar obtener más datos. Pero obviamente, en un caso como este de frontera, donde además ella está en la sala de asilo esperando a ver si se admite o no se admite a trámite su solicitud para poder entrar en territorio, si no entra en territorio, si no hay un criterio de baja exigencia y ante la existencia de meros indicios razonables de que pueda haber una situación de trata, no se le ofrece esa protección, la posibilidad de entrar en territorio, de ir a un recurso de acogida y de poder indagar un poco más sobre la situación de esta persona para rascar y obtener más datos y poder concluir si realmente hay una situación de trata o no, y sobre todo cortar el ciclo de la trata antes de que la explotación se llegue a producir, con lo que todo eso implica, ¿no? De reducción del impacto de la trata sobre la persona, pues claro, es muy, muy complicado. ¿Vale? Y eso es uno de los problemas que tenemos muchas veces en España, ¿no? Que se suelen aplicar criterios de alta exigencia, ¿no? Se suele plantear que la historia de trata tiene que ser como muy clara y muy contundente para que se considere como tal y se le ofrezca esa protección y no se utiliza ese criterio, como digo, de baja exigencia de aplicar esa protección ante la mera existencia de indicios razonables. ¿Qué os parece? A mí me gusta poner estos casos de frontera porque justamente rompen un poco esa visión, ¿no? Muchas veces, ¿no? De decir, no hay nada que hacer. Bueno, pues en los contextos de frontera se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho para una detección precoz que permita cortar el ciclo de la trata antes de que llegue a producirse, ¿no? Lamentablemente, en los aeropuertos españoles, que es por donde llegan la mayor parte de las víctimas de trata actualmente en España, pues solemos tener la idea de que vienen en patera, pero si veis cómo las nacionalidades mayoritarias de víctimas de trata en España son de Colombia, de Venezuela, de Paraguay, ¿vale? Llegan fundamentalmente a través de los aeropuertos. Solamente se aplican procedimientos de detección y atención de situaciones de trata en aquellas personas que solicitan asilo. Solamente, y por eso yo entro en contacto con esta mujer, porque una vez que ella solicita asilo, se activa un procedimiento que existe en el aeropuerto de Barajas para que las entidades especializadas podamos hacer entrevistas a las mujeres en las que se detectan indicios de una posible situación de trata y les podamos ofrecer los recursos con los que contamos, ¿vale? Y en este caso, la OAR, la Oficina de Asilo y Refugio, sí que está aplicando un criterio de baja exigencia y está admitiendo a trámite todas las solicitudes de asilo de este tipo de situaciones, de mujeres que llegan o que llegan a través del aeropuerto de Barajas, en cuya entrevista de asilo se observan indicios de trata y está permitiendo que accedan a territorio para poder trabajar con ellas. No así con respecto a, el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que no se le está concediendo, aunque es verdad que la policía sí que va a hacer entrevistas de identificación formal, pero no está concediendo
los periodos de restablecimiento y reflexión a estas mujeres, ¿vale? Eso no se está haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poquito la diferencia. Y es el criterio, la razón es esta, no tenemos claridad de que esto sea realmente un caso de trata, pudiera ser otra cosa, porque justamente al no verse claramente otros elementos que tengan que ver más bien con la explotación, donde ya todo es muy contundente, se ve la finalidad de la trata, no solamente los actos y los medios, pues no lo consideran como tal. Y es importante tener unas gafas, ¿no?, diferentes cuando se trabaja en frontera. El personal, por ejemplo, como todos los guardas de frontera que están recibiendo, ¿no?, las personas que entran en los controles migratorios, no tienen una formación especializada para poder detectar determinadas cuestiones y muchos casos se cuelan en los aeropuertos y no se están detectando. Pues ya son más de las 6, que es la hora que teníamos planteada. No sé si queréis comentar alguna cosita más para cerrar. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué os está pareciendo el curso? ¿Os está resultando útil, interesante? Bueno, para mí especialmente, bueno, buenas tardes, soy Rosa María, como ha dicho Renato. Hola Renato. Agente de la policía local, agente tutora de Javia, Alicante. A mí me está pareciendo muy interesante y bueno, y nada, yo espero en este curso, a ver, profundizar un poquito más en este tema, que para mí gran parte era desconocido y bueno, yo personalmente yo no he intervenido en ningún tipo de trata, de seres humanos, pero bueno. Intentaría, bueno, hacer lo mejor posible dentro de mi trabajo, pues en caso de que tuviera lo que tú dices, indicadores en cuanto a la detección y ir, ir con mucha cautela y en el inicio, ¿no? Y en el trato y en el acompañamiento de la víctima. Está claro que como nosotros somos fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no estamos realmente especializados en este tipo de, de formación o en caso, en este caso, en la atención especializada a la víctima, en cómo hacer una entrevista Sí, eso en con plena seguridad claro, y bueno, bueno, mayoritariamente pues protección, claro. darle esa protección y esa seguridad a la víctima. Y luego lo que ha dicho Renato, muy importante la colaboración en red. eh, Tener conocimiento de qué tipo de instituciones o qué tipo De organización, de organizaciones hay en este tipo claro. de, de trata para, Pues, no sé, para poder agilizar el trámite y poder claro, ayudarlos más. Nosotros en Javia tenemos porque la Guardia Civil, entonces ellos son los competentes claro, son los competentes. en esta materia. Sí, Vale. así es. Bueno, muchas gracias, por el curso. Gracias a ti, Rosa. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosita. Adelante. Además de las gracias, una de las cosas que me gustaría es irme con vosotros a algún aeropuerto a ver estas situaciones y Sí. poder aprender de cómo se afronta estas situaciones que son hipercomplejas y que me contaseis cómo disociáis el trabajo de la vida personal. Mm. Yo por eso he dejado la intervención y me dedico ahora a la formación, compañero. A eso me refiero porque te lo digo porque yo trabajo en menores, trabajo en violencia de género y muchas veces eso que dice yo cuando salgo del trabajo desconecto. Me gustaría que, no sé, puntos de vista diferentes para poder desconectar. Son situaciones, Entiendo. yo por eso te he dicho que el curso me parece triste desde el punto de vista de la problemática que se trata, enriquecedor porque vas a aprender una forma diferente de tratar a personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Por eso yo te doy las gracias y intentaré, si tengo algún caso de eso, aplicarlo lo mejor posible. Sí, seguro que sí. O sea, yo creo que espero que el curso os esté aportando herramientas para eso. Claro, hay un elemento que tú comentas, ¿no? De separar la vida personal. O sea, yo creo que hay un déficit
muy grande. Lo he vivido yo en primera persona en organizaciones especializadas, pero creo que es algo generalizado en todos los profesionales y las profesionales que están al pie del cañón, enfrentándose a situaciones problemáticas, sean del tipo que sean y sean los profesionales que sean, que es justamente el cuidado de quien cuida, ¿no? De quien atiende estas situaciones, ¿no? Entonces es muy complicado, no tienes espacios donde volcar todo el dolor, ¿no? que vives día a día, toda la carga, ¿no? con la que te vas cargando, perdón por la repetición, día a día, porque al final tú eso te lo vas metiendo encima, ¿no? Te lo vas llevando encima. Em, entonces, bueno, pues eso yo creo que es un déficit que tenemos muy grande, ¿no? En la posibilidad de tener espacios donde podamos cuidarnos y sacar todas estas cosas para afuera para protegernos también a nosotros y poder seguir cuidando. Y como digo yo, en mi caso personal, llegó un momento en el que yo ya la intervención no la pude seguir manejando y bueno, ahora estoy en otros lugares haciendo otras cosas porque es muy complejo, es muy complejo. ¿Estáis comentando cosas por el chat? Voy a echar un vistazo. También agente tutor de Palma de Mallorca, Policía Nacional. Genial, muchas gracias. El curso es muy intenso, sí, total. Bueno, pues me alegro mucho de que el curso se esté resultando interesante. Nada, seguimos coincidiendo y leyéndonos y intercambiando en los foros. Cualquier cuestión que necesitéis me podéis mandar un mensajito a través de la plataforma y nada, y espero que terminéis bien el curso y que al final pues, os resulte también el próximo módulo que empieza mañana, que es el de prevención, que yo creo que también para las que sois agentes tutores os va a resultar también interesante y con herramientas que os van a venir bien. Así que nada, ya me contaréis en todo caso cuando lo leáis a ver qué os parece. Y muchísimas gracias las personas que habéis estado en directo en la sesión, que sé que es un esfuerzo importante en medio de pues, vuestro trabajo, vuestra familia, etcétera, etcétera. De verdad, muchísimas gracias. A ti, Cerramos. buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, muchas gracias, Martina. Adiós. ¿Cómo?